Hola, Hola, ¿cómo estás? bien. ¿Me oyes bien? ¿Te escucho bien tú a mí? Sí, también. Déjame acomodarme el audífono. Sí, yo tengo aquí también como una cosa rara tecnológica que tengo que agarrar mi celular entre varias cosas para que esté paradito sin que yo lo tenga que agarrar en mi mano. No, yo aquí tengo también toda una construcción Sí, cero tecnológica. analógica collage. Ujú. Bueno, pues estamos aquí en una charla en la página MOAC Instagram en vivo, Tania Candiani, artista mexicana que conozco hace muchísimos años, muy querida amiga. Y yo, Lucía San Román, soy directora del Laboratorio Arte Alameda en este momento y curadora de arte contemporáneo. Me choca que mi cabeza como que se desaparece y se aparece. Pues sí. Espérame. Voy a intentar un cambio, espérame, entre todo esto con libros y bloquecitos de yoga y demás, para que quede la cara Va. menos, ahí está mejor. Espérame. Creo que ya está Comparte, mejor, ¿no? Lucía. Porque creo que se ve. ¿Eu? A ver si ¿Me escuchas? ¿Sí? Ya. ya. Ok. Bueno, pues gracias al MOAC y a Alejandra Labastida por invitarnos, a invitarme a mí en particular a hablar de esta pieza Sí, de nomás está Tania. cortando un poquito. ¿Está mejor? Ahora está mejor. A ver, habla. Hola, ¿qué tal? Ya. Tenemos a varias personas aquí. Gracias por la paciencia con esta cosa tan incómoda que es, a veces incómoda que es hacer Instagram Live o Zoom o lo que sea. Ya llevamos más de 5 meses en esta experiencia de vida 6. extraordinaria. 6, ustedes 6, nosotros yo 5 y medio. Pero bueno, estaba diciendo gracias al MOAC y gracias a Alejandra Labastida y gracias a Tania por la invitación a hacer la charla con ella. Me da muchísimo gusto, pues somos amigas hace muchísimos años y conozco bastante bien tu trabajo, Tania, ¿no? Sí, Lucía. Este, Bueno, la hace mucho charla de tiempo. hoy me parece que, no, sí, la charla de hoy me parece como bonita la oportunidad tal vez de hacer una visión un poquito más íntima, si quieres, de la pieza, en dos Ajá. sentidos. Una, en el sentido en que cruza o toca, ¿no? Ciertos aspectos de tu historia personal y de los momentos que hemos compartido, y otra en el sentido de entender cómo está hecha la pieza, ¿no? Sí. Exactamente a qué corresponde, qué refleja en términos de técnicos y en términos de su hechumbre, que es extraño usar esa palabra cuando estamos hablando de un video, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Entonces, justamente por la manera en la que está sí, construida y ayer que conversamos un poquito por encima como para saber cómo poder usar este tiempo y platicar y no perdernos en horas y horas de conversación que nos podría suceder. Y mencionabas sobre todo la idea de la traducción y el remix, ¿no? Que cómo esta pieza está conformada como un collage de textos, ¿no? Entonces, si quieres, arranca tú y vamos como diseccionando de alguna manera el modo en que la pieza está construida y uh-huh. cómo vamos trazando esos vínculos con el pasado y con otras circunstancias como nuestra vida en común, la vida que nos tocó vivir casi al mismo tiempo en Tijuana, ¿no? Uh-huh. Y cómo eso se relaciona con el remix, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. La pieza que estamos comentando hoy se llama Sonorous Object, el objeto sonoro. Es una pieza en video del 2019 que refleja, digamos, es una continuación de una pieza del 2015 que se llama Engraving Sound, que está relacionada a los grabados, literalmente grabados especulativos sonoros de Robert Flood, quien es este pensador
digamos, del Renacimiento temprano inglés, de un libro que tiene estos grabados que se llama La historia de los mundos. Y esta pieza que está presentándose en la sala 10 del MUAC está creada para video, toma como punto de partida estos grabados y hace una traducción en distintos niveles de, digamos, la imagen del grabado, que es una representación del sonido, que a su vez se vuelve sonido de nuevo en este video a partir de el collage y de la compilación de imagen y guión textual, ¿no? Así es. El texto está en inglés y está descrito por una amiga nuestra como una curadora, Carrie Doyle. Carrie Tribe es otra artista. Entonces, si nos dices un poquito de por qué defines, por qué utilizas esos puntos de partida y cómo funciona este sampleo y reestructuración o resampleo, digamos, de estos distintos sources, de estos distintos elementos en una nueva pieza. Sí, me voy a empezar hablando de la pieza de Engraving Sound, que es del 2015, me parece. Esa pieza la hice en el contexto de la Trienal Poligráfica de Grabado, y me invitaron a trabajar para pensar en el grabado, y a mí me interesaba mucho pensar el grabado desde lo sonoro, poder entender cómo traducir, que es una manera en la que entiendo los lenguajes, cómo traducir de un lenguaje al otro, o cómo mezclarlos para que una cosa se convierta en otra. Se me hizo muy interesante el reto de hacer sonar la superficie de cobre incidida por el ácido, entendido como un surco, de la misma manera que funciona en un disco de vinil. Entonces, en esa pieza, que es una máquina que lo que hace es tocar con agujas, o sea, con fonocaptores, como las agujas de un tocadiscos, recorre el grabado de arriba abajo, en vez de tocarlo de manera horizontal, está puesto así en vertical, y entonces porque tú estás viendo cómo las agujas recorren el grabado, y al mismo tiempo eso que está sonando, o sea, el grabado, las agujas al tocar y recorrer la superficie, pues lo leen como ondas sonoras, o sea, como frecuencias, y eso se convierte en sonido. Y también existe ahí un aparato que es un sintetizador análogo, entonces también es un instrumento musical porque la gente puede jugar con todos esos botones que lo que hacen es cambiar el pitch y la amplitud y demás, como para poder utilizar ese sonido casi como una fuente de hacer otros sonidos más. Después de la Trienal Poligráfica, la pieza fue incluida en una exposición que se llamó Mundos Alternos, que era una exposición sobre ciencia ficción de las Américas y Latinoaméricas, que estuvo en Los Ángeles cuando fue Pacific Standard Time, en el Museo de Fotografía, creo, de Riverside. Cuando estuvo ahí funcionó muy bien y la pieza se presenta junto con los grabados impresos. Y después de estar varios tiempo en exhibición, la máquina, como pasa con todas las máquinas y siempre lo digo, se cansó. Las máquinas se van cansando. Hasta una máquina de coser, puedes estar cosiendo perfecto y de pronto en un momento dado se cansa, y aunque no le hayas hecho nada, ya empieza a hacer bolijas abajo de la tela y qué sé yo, ya no vuelve a funcionar bien hasta que la dejas descansar. En este caso es una máquina que fue tocada por un montón de gente y empezó a estar más lazy y a dejar de resbalar con suavidad. Y cuando la exposición viajó a Nueva York, me propusieron, en vez de llevar la pieza, el instrumento, digamos, musical, llevar los grabados y el video explicativo de la pieza, como para decir cómo funciona. Y en vez de eso, pensé que era importante darle una vuelta más a esta idea de hacer sonar la superficie del grabado, y empecé a trabajar en la idea de este ensayo visual que es The Sonorous Object, en donde vuelvo a usar la imagen de los grabados de Flood. Lo que hice fue imprimirlo en diferentes medios, en papel, en acetato, en diferentes tipos de papeles, y usar como juegos ópticos
muy sencillos y análogos, casi de experimentos de química, así echándole aceite al agua y sumergiendo el papel y grabando mientras, moviendo la tina así para que se hicieran onditas, con esta idea de entender estas capas que tiene los mismos grabados de Flood. Flood está hablando de cómo se imaginaba él que teníamos una relación con lo humano, lo físico de la Tierra y lo celestial, y todo además interconectado a través de la idea del sonido de los planetas, que era esta idea de que siempre hay una correspondencia y siempre hay un sonido y una simetría y una supersimetría que tiene un sonido. Entonces en el video utilizo a manera de cut-out collage una serie de textos de diferentes siglos, desde textos actuales hasta del manifiesto de los Rosacruces, pedacitos de texto que me iban. Aquí es donde el amigo Josh Kuhn acerca del remixeo, que es que nos serviría mucho y que es, ¿cómo le llama él a este término? Pero bueno, él habla de cómo puedes escuchar una cosa sin dejar de oír la otra. Entonces vas de un lugar al otro escuchando, y eso se usa en unas consolas, y de esa manera lo que hice fue ir hilvanando o entretejiendo estas frases y también algunas definiciones sobre la fisicalidad del sonido para crear esta cosa que parece un mantra, porque en realidad la pieza es bastante críptica en su poesía. También la considero un poco como una invocación, porque es pronunciada. Por eso era importante que fuera leída, y la voz de Carrie Doyle fue maravillosa para esto. Ella va diciendo el guión, pronunciando el guión, y al pronunciarlo como que da la posibilidad de que existan estas coincidencias y esta posibilidad de que podamos escuchar o podamos abrirnos y creer que escuchamos algo que es imposible de percibir por nuestros oídos. Entonces, por ahí va. Uh-huh. Esta es la pieza, a ver si la puedo, esta es la pieza Engraving Sound. Sí, súbala poquito. Sí. Ok, es una máquina de traducir de regreso al sonido lo que comienza como sonido en la mente de Flood, ¿no? Así es. Él hace como, él interpreta, digamos, lo que es el sonido del universo, el sonido del planeta, etcétera, que también tiene que ver con una serie de ideas de filosofía griega, etcétera, en las que todos los astros están conectados y en las que todo hace, en términos ya de la filosofía griega ya traducida al cristianismo, ya, se hace parte de un coro celestial. Así es. Y el coro celestial no son las palabras de Dios necesariamente en ese tipo de metáforas mucho más complejas de la historia y religiosa más básica que tenemos nosotros, sino es el sonido del universo, ¿no? Así es. El universo que se consigue como un universo ordenado, no un universo desordenado. A mí lo que me gusta mucho de la pieza es que tú empiezas con un libro, y el libro, que es la interpretación de esta persona de aquello que no escucha, que no escuchas el sonido del universo como tal, escuchas el sonido individualizado de las cosas que existen en el universo. Y él hace estos dibujos abstractos y tú los reconviertes a sonido por medio de esta máquina, que es también una máquina impresora, que está usando el grabado, engraving, el grabado como un medio pictórico en papel o lo que sea, y lo reconviertes de nuevo a sonido. Y aquí en este video me gusta mucho también leerlo y entenderlo como una continuación de esta pieza de 2015 y un precursor, la pieza que acabas de presentar en Arizona, que curó nuestro querido amigo Julio Morales. Julio César Morales, que se llama For the Animals, en la cual esa idea del universo sonoro, ordenado o desordenado, la idea y las múltiples formas que tenemos de capturarlo, se hacen una especie de experiencia sinestética muy bonita entre video y sonido. En ambos, en este video y en For the Animals, me llamó muchísimo la atención esta familiaridad, digamos, que tenemos, creo que algunos de aquellos que hemos habitado
la frontera, en particular Tijuana en cierto momento en los 2000 y ustedes antes que estuvieron ahí desde los 90. Yo, ¿qué es esta cuestión de Josh Kuhn como teórico y sociólogo de música popular? Crossfade. Sí, el crossfade y también el sampling and resampling de un source, de un objeto que existe en el mundo y que el DJ lo reutiliza, perdiendo en cierta forma el origen de aquello, transformándolo, pero sí también se mantiene. Entonces es el pensar en estos objetos culturales, en el caso de la música y en particularmente de la música en relación a la cultura del DJ y el VJ. Es esta idea de que estos objetos están ahí para ser sampleados y resampleados. Entonces es un juego con la noción de lo original, en el cual no es tan importante ese valor. Lo que importa es lo que se hace con ese original y cómo es que en este cortar y pegar se crea otra posibilidad y otra vida mucho más fluida de estos objetos originarios, originales, por así decirlos. Entonces es muy bonito porque yo me acuerdo que una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando me regresé de Canadá a vivir a Tijuana en 2003 fue precisamente cómo se vivía esa cultura del sampleo y resampleo, no solo en términos de la cultura del DJ, con obviamente Nortec y muchos otros músicos y también con gente que hacía video y demás. Y esta cosa como muy... en Tijuana se respiraba cuando yo llegué allá y que tú estabas trabajando ahí y que fue de las primeras personas que conocí allá, fuiste tú y Jaime Ruiz Otis. Jaime Ruiz Otis fue el primer artista que conocí en Tijuana. Marcos fue el segundo, Ramírez R. y tú fuiste creo que la tercera. Es que ciertamente hay una libertad de utilización y reutilización de lo que es la noción del original, que combina high and low culture, es decir, no solamente se trata, como en algunos ámbitos del arte contemporáneo, de estar muy consciente de la historia del arte contemporáneo y, digamos, hacer un discurso, un diálogo en relación a eso, sino literalmente de recortar aquello, reusarlo y realmente hacer algo completamente nuevo con ello. Y había una libertad muy particular en esto, en esa zona. Entonces, a mí me parece muy interesante como leer ese tipo de genealogía en este trabajo después de tantos años, porque cuando te conocí, Tania, estabas haciendo trabajo en tela, con la máquina de coser. Entonces, dinos un poquito de esa transición de ser un artista que, con las herramientas feministas de coser y tejer, no tejer, coser en particular. Sí. Haciendo obra en varias distintas dimensiones, escultural y también en 2 dimensiones. ¿Y cómo es que vas hacia el sonido? Sí, bueno, aquí hay como que varias cosas que están muy interesantes, Sofía Lucía. Por un lado, nada más como hablar un poquito más de esto que hablaste sobre el remix y cómo combinar sin borrar lo otro y sumar un montón de fuentes para crear una cosa otra, ¿no? Y no es que le restes importancia o validez a una, sino que al momento de acomodarla una junto a la otra y junto a la otra, ese ars combinatoria que le digo yo, configura una manera, un pensamiento. Es como, ¿por qué organizas en tu librero un libro junto al otro y junto al otro? Porque ahí hay una idea, en esa organización misma hay una idea, y en el momento de entretejer conceptos, también vas delineando una manera de pensar que es una recombinación, la combinatoria de todos ellos, y que es súper rico. Y que yo creo que tiene que ver con la manera en la que no vengo de la academia, que no estudié arte, y que yo siempre digo que yo me hice en Tijuana y me hice de esta manera con muchísima libertad de transitar entre disciplinas y sin preguntarme si podía o no pensar en términos de instalación o de instalación más alguien que estuviera tocando y entonces le ponemos una bicicleta que haga dar la vuelta a esto en pleno concierto, o sea, todas esas cosas que ni siquiera nos preguntamos si era posible hacer, nada más las hacíamos, ¿no? Y es una manera
muy empírica, luego lo fui entendiendo y a medida que fui sumergiéndome más en esta manera de investigar que es la mía propia, que tiene que ver con estos copy-paste y este reacomodo de las cosas, cada vez se hace más evidente para mí estas decisiones de buscar lo más, no diría lo empírico, sino es más como la serendipia, el azar, el encuentro fortuito. Por puro instinto va uno llegando a las cosas. Volviendo a la máquina de 2015 y a los grabados de Flood. Los grabados de Flood, me gustaría tener uno aquí para enseñarlo, pero no lo tengo a la mano, pero impresos son un círculo. Y son exactamente un círculo como un disco de vinil. O sea, yo seguramente mi primera manera de conectar una cosa con la otra fue porque visualmente parece un disco de vinil, ¿no? Negros también, ¿no? La evolución en el trabajo, mira, curioso, o sea, otra vez hablé de máquina de coser cuando estaba describiendo una máquina, o sea, la máquina de coser, más que la usaba, más que por la costura misma, la uso como una herramienta para dibujar. O sea, uso la máquina para, en vez de dibujar una línea con un lápiz, pues lo coso con la máquina. También después he vuelto a repensar el oficio de la costura y sobre todo la costura en la máquina de coser como esta coreografía de la labor, como el trabajo que uno hace y eso tiene, yo creo que para mí fue un cambio total porque antes de coser pintaba y pintar era súper doloroso, tú lo sabes, tú fuiste pintora. Me dolía pintar, me dolía además de por la postura, por el dolor de que si haces algo lo puedes echar a perder de un momento al otro, de un día al otro ya echaste a perder el cuadro y siempre no era algo que yo disfrutaba y cuando compré mi primera máquina de coser y empecé a coser en vez de dibujar, el estar sentada y la manera de pasar horas de alguna manera casi bailando con la máquina de coser, se convertía en una suerte de meditación o sí, como un ejercicio de meditación que era súper sabroso. Antes de irme de Tijuana hice una serie de piezas que yo creo que fue la primera vez, bueno, la única vez que pensé en la frontera como un punto de partida de una serie de piezas y pensamientos acerca de la frontera geográfica, porque vivir en Tijuana también te hace pensar la frontera de un montón de maneras, y no necesariamente el bordo que está ahí, que lo vemos todo el tiempo, y nos enfrentamos a ello y lo cruzamos y lo retamos o lo aprovechamos, ¿no? Esta cosa, esta situación de la frontera que se desdibuja y tratamos de reconectar. Supongo que yo ya sabía que estaba yéndome, entonces hice una serie de piezas en donde hice intervenciones sobre la frontera. Una de ellas fue una acción con dos bandas de guerra que tocaban unos toques de guerra y se acercaban ahí en playas hacia la barda, colocaban sobre el muro este que estaba hecho con tubos, nada más, o sea, podías ver a través, colocaban esta serie como de escalerones y la gente que estaba ahí en la playa subió las escaleras y se hizo como una especie de happening ahí. Pero era una pieza sonora y yo lo único que tengo de esa pieza son fotografías que documentan la pieza. O sea, no, hice otra cosa en el desierto de la Salada con una serie de relojes. Y también era una pieza sonora y no existe un registro en sonido. Y no fue hasta que ya estando acá en México, un día platicando con Carla Jasso, que después fue la curadora para mi exposición del Laboratorio de Talameda precisamente en 2012, 5 variaciones de circunstancias fónicas, ella me dijo, Tania, es que tú estás haciendo arte sonoro y no te has dado cuenta. Fue como muy revelador y muy precioso de entender. Cómo es que estaba el sonido y yo no le había puesto atención, ¿no? No sé cómo fue que empecé a atenderlo más, porque siempre estaba, o sea, siempre he estado alrededor, ¿no? Ha estado la música, pero en el caso de mi trabajo es más el sonido que la música, ¿no? ¿A qué suenan las cosas? ¿Cómo traducir una instrucción a sonido? ¿Cómo sonará una sombra? ¿No? Me acuerdo todavía en Tijuana, en mi estudio, yo no sé si te tocó ir al de la Cuarta, cuando tenía yo los papeles de pianola, que los usé de persianas. Entonces cubrí los ventanales con las
paredes, con las papeles, rollos de papel de pianola. Y entonces a cierta hora del día entraba la luz del sol y todo el estudio se convertía en trazos de sombra y luz y agujeritos que iban recorriendo el estudio de cierta manera. Pues era sonido bailando dentro del estudio, ¿no? Sí, me acuerdo bien de ese estudio, ¿cómo no me voy a acordar? Claro. Pasamos muchas horas ahí. Una cosa que estamos tocando muchos temas y no creo que estamos buscando como ser exhaustivas en nuestro análisis, pero sí creo que hay como cosas muy lindas que se están tejiendo. Esta corporización de la experiencia, no solamente en las partituras de las pianolas, a la hora que las atraviesa el sol se vuelven corporales también, sino lo que decías de cómo la máquina de coser te permitió estar en tu cuerpo, ¿no? Al dibujar. Mientras que la pintura era, de cierta forma, es un medio que puede sentirse alienado de uno, ¿no? No es solamente una cuestión de cómo estás parado o sentado en una situación u otra, sino de lo que carga cada una de esas disciplinas. Sí, La pintura está cargada de una cierta masculinidad histórica que puede ser muy pesada de llevar. ¿No? Entonces, yo creo que hay muchas artistas en los últimos 10 años, 15 años que han hecho un trabajo fabuloso de desenmarcar a la pintura de esas connotaciones. Obviamente hay artistas en los 60s y 70s y demás que lo han hecho. Pero a mí me llama mucho la atención cómo artistas más jóvenes lo están haciendo ahora y es una cosa muy linda de ver. Pero hay otra cosa que me llama mucho la atención, que es esta noción del cuerpo en relación a la pieza que es un video. Y que lo que decías de que Carrie, al estar diciendo el texto, que por cierto es en inglés, y yo siempre te digo, ¿por qué está en inglés? ¿Por qué está en inglés? Bueno, estaba hecho para una institución en Estados Unidos. Su lectura es una forma de comer el texto. Y hay una cosa muy bonita, que es un texto de Ivan Illich que tiene que ver con un texto de un monje que se llama Hugo de San Víctor, de la Orden Victorina, que escribió uno de los primeros textos en el medioevo, es decir, siglo XI, de cómo es que la importancia, digamos, de enunciar, en primer lugar, de cómo los monjes aprendían precisamente las cosmologías y cosmologías que estaban religiosas y no, al hablar el texto de la Biblia, previo a que se instituyera el espacio entre las palabras en latín. Es decir, por muchos, el early medieval period es el periodo medioevo temprano y hasta el siglo XI, más o menos 10 y tantos, no me acuerdo la fecha, no debo de decir la fecha porque no me acuerdo la fecha, pero no había espacio en latín entre las palabras. Entonces, para poder entender el texto, la tenían que hablar. Por eso se les decía mumbling monks, que estaban hablando. Todo el tiempo, pronunciándolo. Pronunciándolo, porque para entenderlo lo tenías que escuchar. Y eso, Illich es un libro muy delgadito que a mí me ha impresionado mucho. Especula que está ligado un poco a la noción del espacio en nuestra cabeza, la forma. Uy, se cortó. No es nadie que me quiera llamar realmente, son gente vendiéndome cosas. Entonces, esto es muy importante porque el espacio y el sonido están ligados en la concepción de nuestro propio ser, en cierta forma. Porque es cuando en ese espacio podemos vernos a nosotros reflejados. Es decir, cuando el texto lo tenemos que comer como una uva que recoges en el campo, en el viñedo, y esa es la metáfora que utiliza Hugo de San Víctor, es parte de tu cuerpo. Cuando el texto lo puedes escuchar en tu cabeza porque puedes estar en silencio, ya no es parte de tu cuerpo, ya es parte de tu mente. Entonces ya hay como la posibilidad de que exista un ser, otro ser que soy yo, mi ser interior, Lucía o Tania. Estamos en silencio, pero seguimos siendo. Entonces son cosas muy bonitas que resuenan a mí, me parece, de una forma muy, muy interesante con la pieza de El objeto sonoro, The Sonorous Object,
en el sentido de la enunciación del sonido. Es como una reiteración misma de lo que es. De cierta forma es un argumento tautológico, porque se utiliza el sonido para establecer los límites mismos del sonido, pero se hace a través del lenguaje y de la imagen. Sí. O sea, es muy bonito. Me gusta. Solo un Sí, comentario. sí. No. Y además, o sea, es algo que a mí me ha fascinado y lo empecé o sea, me sumergí todavía más en ello cuando estuve haciendo la investigación para la pieza Órgano en 2012, buscando en la historia diferentes, no sé, maneras en que la gente ha tratado de hacer máquinas o replicar la voz humana. Pero eso me llevó a otro tipo de investigación que se conecta con lo que le llaman las combinatorias. O sea, la combinatoria en realidad, yo le dije arte combinatoria esta manera de juntar una cosa con la otra, pero en realidad es una cuestión de palabras, de matemática y de simbolismo. Y durante la historia, o sea, todo lo que se escribe se tiene que pronunciar para que sea cierto. Entonces, en diferentes momentos de la historia, y tiene mucho que ver con lo religioso, por supuesto, si tú repites, convocas, haces cierto, lo haces verdad. Y esto que dices de, además, es como una máquina filosófica de alguna manera, que no es una máquina de nada, pero posibilita el que lo otro exista. Y pienso mucho en una historia que es, y eso desde hace unos años que me la contaron, hay una comunidad que vive allá por los límites entre Hidalgo y qué sé yo, y una vez al año hacen un ritual en el que en las noches, una noche al año, sale toda la comunidad y pasan la noche nombrando todas las cosas que existen, para que al día siguiente sigan existiendo, sigan vivas. Esta preciosa y simple manera de decir, si yo no nombro este papel, mañana tal vez no exista. Y por eso pienso en este sentido del convocar. Con esa idea también hice una pieza, también el año pasado, que se llamó Nombrar el agua. Y lo que en la pieza hay creo que hay 45 diferentes lenguas de México, lenguas originarias, referidas al agua o al río o a la cascada, y que muchas de ellas son lenguas que están a punto de desaparecer, así como los ríos, como las lagunas, como las aguas. Entonces, al momento de volverla a nombrar, es una especie de oración, de invocación, para que no se muera ni el lenguaje, ni el agua, ni el río, ni lo otro. Y a mí me gusta mucho la manera en la que escribe sobre sonido y sobre la voz y el lenguaje. Este hombre, espérame, déjame decirte, aquí está, les voy a hacer el libro. Brandon Lavelle tiene este librazo, que es una hermosura. Ay, se me está yendo la luz ya. Lexicon of the Mouth. Las poéticas y las políticas de la voz y el imaginario oral. Y pues yo creo que es parte de todo esto que estábamos platicando y por qué la voz es tan importante. Por eso en las últimas piezas ha sido tan importante la voz como instrumento y como herramienta. Se me está como yendo la luz. Okay. Y hablabas de la pieza nueva de For the Animals, en donde también tenemos y además es Josh Kuhn, precisamente Josh, el que enuncia este guión, que también está construido de la misma manera. Es una serie de textos que se entrelazan, se intersectan, se hablan entre ellos, se reclaman, se rapean de alguna manera, en donde pregunto, como que invito al espectador a entender cómo escuchamos, cómo escuchan los animales, cómo escuchan otras especies y cómo habrá sido el sonido en la Tierra cuando no existían seres vivos que pudieran escuchar. O sea, había sonido, claro que había sonido, o sea, ese sonido siempre ha existido. Entonces son preguntas que van y vienen como en ochos, ¿no? El texto que alguien preguntaba en las preguntas que está haciendo el público en este momento, el texto de Ivan Illich se llama In the Vineyard of the Text, a Commentary to Hughes Didascalicon.
Y existe hay uno solo en Amazon. Yo lo tengo aquí. Es Aquí lo muy tengo. bonito, es muy Sí, bonito el sí, texto, es a mí me precioso. gusta mucho. Y muy frecuentemente recurro a ciertas partes de ese texto para ayudarme a desenredar ciertas cosas. Es muy chiquito, es muy cortito. Son las 5:30, empezamos hace 35, no sé, creo que tenemos un poquito más de tiempo, pero si quieren alguien hacer preguntas, creo que tenemos más tiempo, ¿no, Alejandra? Ya ni sé, la verdad, es como una hora. Solo llevamos Sí, 35 minutos. sí, creo que al 45 puede haber preguntas y respuestas, pero pues si alguien Ok, quiere, sí. ok, pero si alguien quiere preguntar algo en este momento, puede ser relevante. Las imágenes del video, platícame, ¿cómo fueron? ¿Cómo se hicieron? Ahí está Alejandra, dice que a las 6. Ok. Las imágenes o sea, hay varios momentos. Uno de ellos es los grabados impresos, pero así en impresora de casa, en diferentes tipos de papel y en acetatos, Ujú. y pasados por diferentes procesos de descomposición como agua con aceite y la gente cambia el sonido, porque como es un sintetizador análogo, pues lo tocas y tienes electricidad y lo que conectas entre la tierra y tú le tocas. Entonces, cuando yo lo tocaba, siempre que lo tocaba, sonaba como noise, era como más hardcore. El ra, ra. Y la chica que sale en el video, de hecho es una curadora puertorriqueña, ella cada vez que tocaba la máquina le cantaba como pajaritos. Piu, 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 piu. Entonces es una cosa muy curiosa esta relación otra vez, con la máquina y sus humores. Ujú. Está viva, ¿no? Sí, Están sí. vivas y o no, tienen sentido del humor a veces y a veces no. A veces se enojan, le decía Claudia Rosquetas que se cansan, ¿no? Hay una cosa que sucede, por ejemplo, cuando yo estoy instalando video, que a mí me gusta instalar videos con muchísima anticipación por los duendes malignos que están en cualquier proyector, nuevo, viejo, lo que Voy a sea. prender la luz. Te Ajá. puedes te puedes pasar 3 semanas, no 3 semanas, pero ciertamente una semana intentando que no sé qué aparatito le hable a no sé qué aparatito para que salga la proyección correctamente. Es cierto. A mí me llama muchísimo la atención este juego o esta tensión, no es una tensión, es como sí me parece que más de una curiosidad, pero particularmente en tu obra se juntan un poco lo hecho a mano, ¿no? Ujú. Y Sí, lo tecnológico de una forma que no, ciertamente está la serendipia y está el accidente o el azar más que el accidente, pero hay cierta manera de entender la tecnología que no sé, no quiero ser como fácil, como hacer alguna descripción un poco
sencilla o simplista al decir que está corporizado, pero hay un poco de, en cierta forma hay un poco de nostalgia por ciertas máquinas del pasado, o había más, quizá, o lo que llama Alejandra en su texto, arqueología más que del sonido, es de la tecnología que se utiliza para generarlo y acceder a él y crear distintos formatos. Esta es algo que quizá estaba más presente en la exposición, por ejemplo, del laboratorio, y en otros momentos que ahora, creo que me parece, si no estoy equivocada, estás pasando un poco una transición en tu trabajo, Tania. No sé cómo te sientas tú. No sé hacia dónde va esa transición. Y lo que pasa es que hubo un momento en que sentí que había encontrado una manera que a mí me parecía muy súper fascinante, que era encontrar o rescatar tecnologías que estaban olvidadas porque ya habían dejado de ser eh, funcionales y qué sé yo. Hay un montón de inventos preciosos por ahí que ya nadie más usa y que son de un sofisticado, de una sofisticación y de una belleza apabullantes, a mí me parece. Y traerlos a este momento, desempolvarlos y junto con otro tipo de tecnologías más de hoy, ponerlos a conversar en una pieza, ¿no? Entonces se hablaba sobre la recuperación, sobre que no existiera, no dejar que las cosas fueran obsoletas, sino devolverles la vida, esta segunda vuelta o tercera o cuarta necesarias para seguir en la conversación. Ahora me parece que definitivamente necesitamos entender esas tecnologías para poder saber desde dónde venimos, o sea, saber que antes de hablar por un celular, pues, la primera vez que se escuchó la voz de un lugar al otro a la distancia fue por un cable y ese cable tiene una fisicalidad y cuál es la historia de la evolución tecnológica para entender en dónde estamos y hacia dónde vamos. O sea, sigue siendo algo que me parece muy interesante y siempre estoy pensando en tecnologías y vuelvo a ello y me fascinan. Lo que sí no estoy haciendo ahora tal cual, que me pareció que esa manera de funcionar en mi trabajo, la última pieza que hice de esa manera fue El Globo del Chopo, Ascensión Cautiva, en donde tomaba una tecnología antigua y la traducía, digamos, hacía una versión de aquella tecnología, una revisión de la tecnología, conectándolo con cosas históricas, siempre con una historia detrás, como para poder hablar de ello. Y sentí que podía pasarme así el resto de la vida haciendo proyectos de esa manera. Y entonces me fui a otra cosa, que creo que eso sí tiene que ver con mi manera de buscar y de no quedarme en un sitio, pues soy muy inquieta al momento de hacer investigación. Ahora, yo creo que todo se entrelaza, Lucía, y va y viene. O sea, así como la máquina de coser, o sea, el año pasado volví a dibujar con la máquina. O sea, estoy continuamente brincando, sí, brincando sin que sienta que estoy yéndome de uno o fugándome del otro, como permitiéndome poder tocar todas estas cosas que van conformando mi lenguaje y las cosas que me interesan sobre todo, ¿no? Pero sí definitivamente en la manera en la que, de la revisión de la tecnología, como de esta arqueología de los medios, eh, creo que le estoy entendiendo de otras maneras, preguntándole más cosas, ¿no? Creo que precisamente el video de 4D Animals que mencionabas tiene un montón de preguntas hacia, no nada más a las tecnologías físicas de máquinas, sino también a las tecnologías ancestrales, entendiéndolas como maneras de pensamiento sofisticado, ¿no? En términos de la investigación que implican estos proyectos, a mí me parece bien interesante que tú eres parte y beneficiaria de varias generaciones, pero de un sistema de económico, digamos, de apoyo, de patronazgo mexicano del gobierno, en el cual, claro que tienes galería y vendes y todo esto, pero no, a diferencia de, digamos, en el sistema americano, donde tendrías que estar para poder
resolver términos de estilo y de objeto, porque tú tienes que vender a obra y ya tienes compradores, etcétera, etcétera. No es una cuestión, no es una pregunta negativa. Tienes tu mercado, pero sin embargo, un artista mexicano, por ejemplo, tiene que producir la misma cosa por 10 años. Estaba por eso, porque los coleccionistas compran lo que están interesados en términos estilísticos. El sistema mexicano hasta ahora, pero ha permitido que los artistas mexicanos sean muchísimo más imaginativos y que investiguen más profundamente y que puedan desenmarcarse de la necesidad de crear un objeto de compra y venta, que también es su gran ventaja, ¿no? Es la gran ventaja de ser, ha sido la gran ventaja de ser un artista en este país, ¿no? Entonces, un artista que puede tener el beneficio de una beca como el Sistema Nacional de Creadores. Porque hay un montón de artistas que no han podido tenerlo porque tampoco hay suficientes. Y sí es... si no tienes el sistema, las maneras de sobrevivir en la cultura mexicana sí están en el medio, porque los salarios son terribles y entonces tampoco hay un sistema como de academia. Yo ni puedo entrar a eso porque ni siquiera acabé una carrera y no hice maestría, o sea, no entro dentro de toda esta otra manera en la que muchos artistas pueden sobrevivir, que es desde la academia dando clases y teniendo y dando lectures. Puedo dar clases y está buenísimo, pero sí o sea, por un lado está el sistema que está genial, el Sistema Nacional de Creadores de Arte es ¿Y el FONCA? Maravilloso, y el FONCA para cuando eres menor de 35, y yo he tenido la fortuna de poder acceder a ellos en diferentes momentos, y cuando se acaba de pronto uno siente que, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero bueno, es cosa de seguir adelante, y yo no sé cómo, pero las cosas van funcionando, pero si no tienes eso y vas a vivir, no sé, dar clases en alguna universidad que no sea privada, pues no sé de qué manera se puede seguir adelante, la verdad. Es complejo, o sea, aquí te invitan a hacer una exposición y ni siquiera o sea, nadie se le ocurre decirte cuánto va a ser, cuánto te van a pagar de honorarios. Que sí son prácticas que sí suceden en Estados Unidos. En Estados Unidos te dicen quiero poner un video y tengo tanto dinero para pagarte por poner un video dentro de esta muestra colectiva, o vamos a una exposición individual. ¿Cómo se negocian los términos de los honorarios? Yo creo que eso es falta de... yo me acuerdo en Tijuana, volviendo a Tijuana, me acuerdo una vez que fui a una institución, no voy a decir cuál, a pedir apoyo a pedir apoyo para... importante, y mi trabajo estaba ahí, me habían invitado a ser parte de una plática y me iban a pagar creo que $100 por la plática, pero bueno, estaba yo feliz por ir a Nueva York a la exposición, y fui a esta institución, que no voy a decir el nombre, a pedir apoyo para el vuelo, porque era una cosa que se podía pedir, podías pedir apoyos para eso, ir a una oficina para pedir apoyos para eso. Uy, qué bueno, qué bien, claro que sí, cuenta con ello, nada más tienes que hacer estos papeles. Y de pronto me preguntó esta persona que estaba a cargo, me dijo, bueno, pero, ¿y te van a pagar? Dije, yo contenta, dije, sí, $100. No, pues entonces no, de ninguna manera te podemos apoyar. ¿Y cómo te atreves a cobrar si lo que te están haciendo es un favor a tu trabajo? O sea, esa mentalidad, sí. Sí, es una manera de pensar que existe en muchísimos funcionarios públicos que trabajan en el medio cultural. Es decir, ¿pero qué más quieres si ya te estoy exhibiendo tu trabajo? O sea, esto es difusión para tu trabajo, esa es la manera en la que vas a crecer. Pues no, esa no es la manera en la que uno puede crecer. La manera en que uno puede crecer es profesionalizándose y cobrando por el trabajo, porque dar una plática pues también involucra una serie de... O sea, es lo que sabes hacer, pero tienes que prepararlo y demás, ¿no?
pero bueno, son... Sí, no, y sabes una cosa, que es un problema, en México y en Estados Unidos tiene distintos perfiles. Yo he trabajado en instituciones que no daban honorarios por exponer, porque el argumento es, te vamos a comprar obras y te compran, o te hace bien estar en la expo, y etcétera, ¿no? Esas son cosas que se están revisando en Estados Unidos. Yo es la primera vez que trabajo en una institución mexicana, y en general digo, sabemos que tenemos una situación de precariedad y vulnerabilidad extrema, histórica, complejísima, obviamente por la pandemia, pero también creo que, digo, estoy en una situación muy compleja en el sentido de no hay fondos por ningún lado, pero Sí. en cierto momento sí tenemos que tomar decisiones duras en términos de que si continuamos haciendo programas o no continuamos haciendo programas. Si estamos trabajando con artistas contemporáneos, aunque sea un pequeño fee, se tiene que dar, aunque lo debas, aunque lo Claro. debas. Y lo digo porque estamos siempre, ya sabes que yo en mi propia práctica como curadora he trabajado este tema de cambio social, activismo, etcétera. Pero la forma de realmente reestructurar a las instituciones para que sean justas es muy complejo, porque es obviamente ni fácil ni difícil, es lo que es el estar haciendo, digamos, peleando institucionalmente para que se logren ciertas cosas, o yendo a periódicos a decir cuál es la situación X o la situación Y. Pero el trabajo fino de tejer mejores instituciones, ahora sí, de tejer mejores instituciones, lo tenemos que hacer día a día a todos los curadores. Pues sí. Y la verdad es que en este momento en particular, en el que hay un cambio no solamente de falta de fondos real por la pandemia, sí, toda la economía global está en crisis, pero también un cambio de ideología en el que los valores son distintos a los que fueron históricamente. Uh-huh. Entonces tenemos que pensar y ser muy cuidadosos en cómo reposicionamos a la cultura y a los museos de forma justa. Pero eso, sabes que también, Lucía, tiene que pasar desde la academia, o sea, desde la escuela, a los alumnos, a la gente que estudia arte, eh, y también desde los estudios de los artistas, el hecho de tener un asistente pero pagarle. O sea, tienes que pagar. O sea, si tengo un asistente, le tienes que pagar y tienes que... No, es que yo lo hago sin que me pagues porque nada más... No, tienes que aprender desde que sales de la escuela que ese trabajo que haces tiene que ser pagado. Entonces, todo es un entrenamiento. O sea, por un lado, desde los museos, ustedes los curadores, los gestores culturales, tratar de cada día ir ganando un espacio más para mejores condiciones profesionales de trabajo, porque somos unos profesionales, ¿no? Exacto. Y también desde la escuela, entrenar y enseñarle a los nuevos artistas, a los artistas to be, que su trabajo es una profesión y tienen que saber cómo cobrar las cosas. Y siempre sigue siendo difícil, o sea, pucha, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cómo voy a cobrar tal cosa otra? Y tienes que entender qué institución es, si es una institución, si es una universidad, entonces y si es un museo privado, y si es un qué sé yo, entonces hay una serie de factores que hay que empezar a evaluar y uno va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Porque tampoco te enseñan a cobrar, no te enseñan a sobrevivir, ¿no? Es una labor de día a día, igual que a ti, ¿no? Ahora en una institución mexicana tienes que aprender cada día cómo hacer con lo que no hay, cómo hacer sin nada, ¿no? Y también si va a ser así el juego, cómo hacer relaciones con potenciales patronos y demás, en las que se ponga de por medio no solamente la supervivencia de la institución, sino mejores relaciones profesionales con todo el gremio, con curadores, con artistas, etcétera. Lo menciono a pesar de que es un tema delicado, porque es un tema que tenemos que poder hablar y enunciar de viva voz, como lo decías antes. Si no lo decimos, no sucede. No Y no sucede. solamente Exacto. se trata de quejarnos de que el gobierno y de que AMLO y que no sé qué. Lo que sucede es lo que sucede. Dado eso, ¿cómo generamos unas mejores condiciones? Claro. A mí me queda claro que yo como directora de una institución pública tengo una responsabilidad en ambas direcciones, hacia la institución y hacia los artistas y los públicos y demás. Sin embargo, el campo está cambiando y entonces a mí me interesa empezar a poder establecer
las bases de enunciar sin tener que caer en las guerras ideológicas históricas de este país. ¿Me entiendes? Sí, Porque sí, de sí. otra forma, la cuestión de qué sucede en el arte se envuelve en una situación ideológica muy difícil de solventar en este momento. Evidentemente podemos tener Así es. recetas y ideas de cómo podría solucionarse esto o aquello, pero una de ellas, lo que está dentro de mis responsabilidades y mis posibilidades, es el buscar sobre todas las cosas un espacio de trabajo justo o más justo, un poquito Claro. más justo, Un poquito más justo, no sé sí. cómo, Creo que hay un alguien que poquito preguntó más algo, justo. Lucía. Creo que alguien está preguntando. ¿Tú lo puedes ver? Es que yo no sé cómo verlo Yo aquí porque veo que se les pague a las personas que trabajan en cultura, ya, en no. lugar de invertir Dice millones en reactivar. qué pasa con el arte contemporáneo que no es institucional, o sea que no está dentro de las estructuras de museos y curadurías, preguntan. Pues es cierto, ahí hay otras dinámicas que operan y no sé a qué se refiere específicamente. Un ejemplo sería muy bueno para entender muy bien a qué se refiere la persona que escribió la pregunta. Yo también he trabajado mucho en trabajo comunitario y en trabajo comunitario de base hay otras reglas. Una de las cosas que me he abocado yo en lo personal es en no seguir creando una distancia entre lo comunitario o lo que no está en los museos y las instituciones del arte y lo que sí, es decir, crear vínculos entre ambas por varias razones. En ese espacio de trabajo comunitario, en este momento, la verdad, yo no sé qué está pasando en México, no sé si hay las estructuras laborales y de justicia labor justice, de justicia laboral que podemos esperar, porque no he estado trabajando en ese ámbito en este momento. Lo ¿Tú, que tú pasa es que sabes algo? son proyectos más, son proyectos independientes que están echados, levantados con muchísimo esfuerzo y la gente se va buscando sus circunstancias. Yo creo que sí hay muchos proyectos independientes que están caminando muy bien y, y entendiendo cómo funcionan y además son muy, están vivos por todos lados. O sea, podemos pensar, pienso ya en Obrera Centro, ¿no? Nomás así, o la Verdi, que siempre están generando exposiciones y no es una institución, y algunos tienen algunos apoyos, pero son proyectos en donde se suma mucha gente. Yo creo que ahí tú dices la receta, pues es una suma de un montón de gente que tiene diferentes sabidurías en ciertas cosas y se reúnen para hacer lo mejor posible entre todos. Sí, Hagamos bola, hagámonos fuertes, seamos fuertes con la unión de todos. O sea, nos toca eso, ¿no? sí, tienes razón. Y la verdad es que yo, curiosamente, no pienso en esos proyectos alternativos o independientes como fuera de la estructura del mundo del arte contemporáneo. Nunca los he pensado de esa forma, por eso ni siquiera se me ocurrió, porque quizá el marco económico es distinto y en muchas formas el marco de referencia de valores es muy distinto, pero también tocan mucho, eh, digamos, la forma en que circula el arte contemporáneo en este momento. Claro. Una cosa que a mí me encanta de vivir de nuevo en México y primera vez trabajando acá full time y todo esto, ya ves uno, Spanglish Border Girl, es que hay muchas escenas del arte en este Claro. país y en particular en esta ciudad. Y que las escenas del arte son robustas, interesantes y empoderadas internamente. Eso es un poco más difícil de hacer en Estados Unidos, en cierta forma, como la economía del mercado de Estados Unidos es tan importante para la subsistencia de esos proyectos, es más difícil que existan distintas escenas paralelas. Y es Sí. algo que sí tenemos que tratar de mantener. En este caso, el ruido que escuchan, el sonido de esta pieza sonora, es el camión de la basura en la Doctores. Suena igual que el que vende aquí afuera como unas obleitas. Mira, ahí está Jofras. Nos queda un minuto. Jofras dice, hola, soy Jofras desde el Instagram de Lorena. Me parece que se abre la oportunidad para la nueva gobernanza de las instituciones culturales.
Más allá de las estructuras verticales administrativas, ojalá. Administrativas. Ojalá. Ojalá. Que se nos va así a ir, así como puff. Ya son las 6. No sé, pues igual nos podemos despedir por si se va. Sí, ahí Qué está bueno, Chris muchísimas. Paul, Mira, están mandando. Qué bien. Sí, Wage, un modelo de compensación justa que sería replicable en México. Wage sí. for Work. Lo voy a. Sí, Wage, lo porque yo conozco, no sé si esto. es bueno. Ah, mira. Wage for Work. Sí, el otro día teníamos una conversación, estaba hablando, estaban hablando sobre museos comunitarios, que no tiene que ver con arte contemporáneo, o sea, museos comunitarios, o sea, qué pasa desde la Sí. antropología, de pronto proyectos que exploran la antropología, la ecología, pienso en Islario, que lleva Ariadna Ramonetti sobre su lomo con y pueden publicar y generan un montón de discusión y diálogo y le pagan a sus colaboradores. O sea, es un proyecto sustentable así asado, ¿no? Ay, ahí está la Ecaterina. Nos están diciendo que nos tenemos Tenemos que ir, cerrar. sí, pero estamos muy agradecidas por el foro y Sí, gracias a todos los lindos amigos que vimos por aquí pasearse en estos letreritos, palabritas que aparecen sin sonido. sí, qué bonito. Sí, Sí, muy gracias a bonita todos. Gracias, diálogo. Lucía, estuvo rico, as usual. Sí, love Gracias. you. Ah, espérense. Quedan 2 días para ver la pieza de Sala 10. Sábado y domingo. El domingo es el último día, ojalá que la puedan ver. Les recomiendo usar audífonos, es una experiencia así mucho más íntima y disfrútenlo mucho. También está la conversación con Alejandra Labastida, que quedó bien Muy bonita. bien. Y Está ahí bien está. brillante, es bien brillante esa muchacha. Sí que sí es. Tú Nos también. vemos. Love you. Chao. Bye. ¿Cómo le hago para finalizar, Tania? No tengo idea. Bye. A ver.